Hola, mi nombre es Natalia y vengo con la tirada para Virgo. Así que también quienes se conecten en este momento, sepan también que este es un momento de portal. Estoy haciendo esta tirada en este momento eclipse de sol, de ustedes mismos, mismas. Carta conciencia, arcano los enamorados. Y mientras yo estaba abarajando las cartas para ustedes, me venía la música que dice: vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por vos yo bajaría el sol y me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí, esto parece verdad para mí. Y esta es la estrofa que viene antes, pero quise comenzar con esta y ahora viene para que la cante, que es el comienzo que dice: siguiendo la luna nos lleva de lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Y sustentando la base, la sacerdotisa, ¿sí? La papisa. Entonces hay algo de ese sistema de vínculos, ¿sí? Que está resguardado, ¿sí? Que está guiado por ese, y me viene la palabra registros akáshicos. Vamos a ver de qué se trata. Sacar una carta para ese presente, ese pasado, para ese futuro. La carta semilla, hacia dónde los quiere llevar ese movimiento. Y 4 cartas más que me sirven de complemento. Sustentando la base de la conciencia, la reina de espadas, ¿sí? Entonces también trae esa seriedad, también trae esa responsabilidad, que todo lo que esté dentro de ese mundo, ¿sí? Llamémosle registro akáshico, el libro, ¿sí? De la vida, de la unión entre esas personas, tiene que ser traída y tiene que ser comunicada de forma verdadera, de forma razonable, de forma justa. Sí. Ahora, quien se quiere manifestar en ustedes es el mago, como la semilla,
como el poder de la creación, como el conductor también de la magia para la materialización, ¿sí? Y y fíjense que quien lo acompaña es un 4 de espada, que quizás es una energía muy diferente al mago, que va a estar en la imaginación, en la creación, en ver cómo alquimizar, ¿sí? En la acción, ¿no? A un 4 de espadas que tiene que ver con el descanso, que tiene que ver con la tranquilidad, que tiene que ver con la paz, ¿sí? Quizás sea eso lo que ustedes quieran materializar, o mismo esa energía activada de mago o de maga en ustedes es que también acompaña como ese descanso y esa regeneración del alma, del espíritu, del cuerpo, ¿sí? Y acá, a ver, había, digamos, dentro de su estructura, ustedes usufruían de esos oros y estaban dentro de ese ambiente, de ese contexto, pero hoy en día están en esa necesidad de salirse de esas emocionalidades, de esos lugares, ¿sí? Y quizás llevar solamente una copa. Cuando está en la mesa no está mirando hacia esta situación, este caballero de copas. Está así. Sí. Eh, sí, pareciera ser que ustedes salen de este lugar sí, y agarran su poder personal, se suben a ese camino, pero sabiendo que tienen esa emocionalidad, que quieren hacer esa entrega, que quieren también llevar, ¿sí? Aquí en un sota de oros, a una persona que mantiene también su chispa, su voluntad de hacerse valer, de querer crecer, de querer construir, ¿sí? Y es a este sota de oros, ¿sí? Que está resguardada por esa sacerdotisa, ¿sí? Y esto tiene que ver con un ciclo que quizás ustedes le dan fin a esta situación, a ese contexto, a ese lugar, a esas emocionalidades, para lanzarse a ese encuentro, ¿sí? Con este sota de oros. Sí. Y que también como que ese recorrido los va a llevar hacia comenzar a hacer sus limpiezas también, a renovar los pensamientos, las creencias, las memorias de ese registro, de ese libro. Bien. Voy a sacar para ese 8 de copas. Para ese 9 de oros. Para ese caballero de copas. Para ese mago. Para ese sota de espadas. Para ese 4 de copas. Para ese sota de oro.
para esa sacerdotisa y para ese mundo. Saco 2 porque lo estaba tocando a esa carta con el dedo y... Sustentando la base de la conciencia está la generosidad, ¿sí? Y es muy importante que ese equilibrio de ese sistema, de esa nueva alianza, de ese nuevo encuentro, se tenga muy en cuenta cuando yo estoy dando y recibiendo, y eso me ilumina, me expande, me solariza, ¿sí? Y cuando yo doy desde la escasez, cuando yo doy desde el querer ser vista, ser visto, el querer recibir a través ay, doy, porque mi premio es el merecimiento, el reconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mago tiene la posibilidad de materializar todo. Entonces es importante que esto se trabaje y se tenga conciencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que este mago también tenga el dominio de materializar lo que va a ser positivo para el camino de cada uno, de cada una. ¿Sí? Y yo siento que cuando salen de ese lugar y entendiendo el lugar, que también muchas veces el lugar es cómo yo me posiciono, quizás no cambian los personajes, pero sí mi posición. ¿Por qué? Porque cuando yo me inicio, ¿sí? En esa auto, y acá ya este 9 oro se convierte en autoindependencia, en autonomía, en mi propia capacidad de materializar riqueza, de materializar abundancia, de materializar placer, de materializar valor, de materializar mi propio reconocimiento. Yo me veo, yo me posiciono, yo me coloco, yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes salen de quizás estas dinámicas, ¿sí? Su patrimonio aparece, ¿sí? Su patrimonio aparece. Y obviamente una persona en la cual vibracional se siente con autonomía, con patrimonio, con realización, tiene una oferta, ¿sí? Y ustedes tienen esta guía para saber también de qué forma ir a ofertar a este sota de oros, ¿sí? Y ahora, ustedes cuando materializan también, materializan esas limpiezas, esas reprogramaciones para ir juntos, pero también van a ir juntos de una forma presintiendo. También el otro está en ese proceso, ¿sí? La otra persona está en ese proceso. Ahora, yo siento que cuando ustedes descubren, digamos, y quizás como está en la conciencia, justamente me viene esa
palabra clave nuevamente, registros akáshicos. Cuando ustedes accesan a ese registro, es que ustedes regulan lo que van es como las frases, ¿no? ¿Viste? Las frases que por ahí, una frase, una palabra, termina por detrás trayendo una cuestión negativa y que quizás lo mismo que yo quiero, pero transformado en una frase positiva, yo lo materializo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso va a depender mi descanso, de eso va a depender mi paz, de eso va a depender de yo sentirme un prodigio mismo, de mi capacidad de, ¿sí? Y digo, a ese proceso ustedes tienen la sacerdotisa, ¿sí? Con el argonauta, con los recursos para entrar también y poder recibir y manejar esas informaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque también de eso va a depender ese ciclo. ¿Yo voy a materializar alucinaciones o voy a hacer un testimonio? ¿Sí? Y en la conciencia, ustedes tienen a la reina, fíjense que es una reina de pura, de abundancia, de fuego, de pasión, ¿sí? Y que tiene la palabra el compartir, o sea, es alguien que consiguió equilibrar ese dar y recibir. Ella se comparte, pero porque se mantiene en ese posicionamiento de reina, de riqueza, de abundancia, de iluminar, autoiluminarse. ¿Sí? Y fíjense que quizás ese romper con ese proceso en el cual que tiene que ver con esa autonomía, que tiene que ver con esa autorrealización. Y acá es interesante también que cada uno también encuentre cuál es, de qué forma está dentro de su memoria, ¿sí? Porque quizás muchos dentro de su memoria corporal quedaron petrificados, quedaron congelados, quedaron cristalizados, ¿sí? Ahí dice insolamiento glacial, para que también ese movimiento de esa iniciación, ustedes a veces haciendo movimientos de rituales mismo, ¿no? Si yo me siento que estoy congelada, bueno, buscar así que mi cuerpo empiece a sentir calor, ¿sí? Como para hacer ese ritual mágico. No me está viniendo la palabra. Sí. Y cuando ustedes logran salir de esas reprogramaciones, de esas creencias, ¿sí? Que tienen que ver con el patrimonio, ustedes se transforman en el rebelde que es el emperador, ¿sí? Ese masculino que en su máxima, que sabe de prosperidad, que sabe de estructura, que sabe de construcción, que sabe de estabilidad, ¿sí? Y fíjense que este rebelde salió de esas cadenas y de esas fidelidades para convertirse en un emperador de sí mismo, de sí misma, ¿sí? Y para trabajar ese dar y recibir, uno tiene que tener en cuenta
siempre las concesiones, ¿sí? Y siento que es como ese consejo. Eso es lo que tengo para Virgo. Gracias.